La idea con la organización era hacer una síntesis un poco de lo que es el periodismo, el ejercicio del periodismo hoy en Latinoamérica y los riesgos que trae aparejado. El ejercicio del periodismo hoy en Latinoamérica, desde la mirada de Argentina, es tan ficcional como es el derecho. Es una construcción de ficción que es el derecho. Termina siendo increíble. A mí la profesión y el ejercicio docente y causas de derechos humanos que patrocino en diferentes partes de Latinoamérica me han permitido ver y presenciar una realidad completamente diversa a lo que vivimos nosotros, ¿no? Nosotros, obviamente, como los muchachos, somos hijos de la democracia, así que ya te decía, es un honor participar de la mesa, tanto con Manolo como con Tolima, y la verdad que el humor pienso que es un rasgo diferencial de nosotros, que seguramente, valorado en Latinoamérica, está relacionado con la inteligencia, con la frescura, con la profundización de los conocimientos y con la eterna crítica que nos hacen en Latinoamérica todos, desde abogados hasta periodistas de renombre, que nosotros estamos construidos mirando a Europa y mirando a Estados Unidos y no mirando a nuestras raíces. Pero a la vez eso es un elemento diferenciador que nos hace que a nivel legislativo y a nivel derecho fuimos a la vanguardia de un montón de conquistas y un montón de cuestiones en derechos humanos, y especialmente el juicio a los culpables del genocidio en la Argentina, y de las diferentes etapas que tuvimos que pasar, los que participamos también en juicio para la verdad y querellas, y lo que fue desde el paradigma de la teoría de los dos demonios, donde tiene empezado la democracia, hasta ahora, ¿no? Todo lo que ha pasado y decisiones políticas en el medio, sin las cuales no hubiera avanzado ninguna de estas causas. Y un elemento, y yo por qué les hago la comparación, porque para nosotros el caso Cabezas es un caso emblemático por la forma de ejecución de Cabezas, fue algo que a nosotros nos conmovió. Bueno, esta forma de ejecución es cotidiana en Latinoamérica y ocurre desde hace un montón de tiempo. Lo que para nosotros es impensado en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en México, parece ser algo menos horroroso, pero no es que es menos horroroso, es que el horror es tan alto. Esa es la cuestión del miedo. El miedo vulnera nuestros sentidos de tal forma que terminamos legitimando o trivializando lo que es la cotidianidad de la violencia, ¿no? Hoy México y Honduras estadísticamente son los países donde más muertes, amenazas y atentados hay contra el periodismo, ¿no? La jurisprudencia internacional, que no lo voy a cubrir, esto se lo voy a pasar a los que les interese, los que trabajan en periodismo o los que quieran profundizar un poco por eso, después lo hacemos correcto a la presentación que tenía. Pero en síntesis, hoy hay una gran preocupación que no es la nuestra, precisamente, ni es la de los medios hegemónicos que se han apoderado de las banderas del progresismo en materia de libertad de expresión. Al punto de estar en la CIP personas de medios hegemónicos argentinos denunciando, teniendo medios hegemónicos denunciando que se encuentra vulnerada su libertad de prensa, una ridiculez total. Obviamente los muertos, los amenazados, pertenecen al mismo grupo de periodismo militante por diversas causas, que son diferentes y contextualizadas. Hoy, fundamentalmente, las muertes y las amenazas se producen en virtud del periodismo que investiga la corrupción política o el narcotráfico. Esa es la realidad de la muerte hoy en Latinoamérica. El narcotráfico cambió de paradigma y se sumó a la corrupción política, que es una cosa sin la otra no existiría, y eso es lo que provoca primero la muerte y después la invisibilización de esto que yo estoy contando. La relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llena de denuncias de todo tipo, de las que hace del Diario de la Nación, de las que hace Montevecchia y de las otras, las que hace un diario en Cartagena de Indias,
mataron a su director por haber hecho una crítica política a un político o alcalde de turno. Entonces, esa diversidad contrasta mucho con Argentina y hace que esto que estoy diciendo parezca ficcional, pero la realidad es que cuando uno camina, ve y analiza, es tan diverso ese mundo del crimen y ese mundo del que no pasa nada y las investigaciones terminan en que no fue relacionada la muerte con el ejercicio del periodismo. Cuando uno se pone a analizar esos expedientes, la muerte sobrevino a los 2 días de una etapa o una investigación especial que ese periodista estaba haciendo. El sicariato, estas cosas que acá parece que empiezan a sorprender o se empiezan a poner de moda, el linchamiento, en una moda que construyen estos medios hegemónicos y que gracias a Dios no se condicen con los niveles de violencia social. Colombia es terrible los niveles de violencia congénita que tienen social y este fantasma, esta dicotomía que existe, que dice, bueno, en la FARC contra la civilidad, no, mentira. Colombia tiene parapoliciales, tiene civiles armados, tiene militares corruptos, tiene policías corruptos y tiene gente de la FARC que también ha hecho secuestros y que comercializa droga, eso hay que decirlo también, ¿no? Y verdaderamente eso hace que al ser el proceso de criminalización social está tan enraizado con las costumbres más básicas, mismo el pueblo colombiano invisibiliza estas cuestiones y sean ciertos periodistas las que la ponen en el tapete, y en especial son medios regionales, alejados de Bogotá, donde obviamente la censura, la autocensura y en base a la amenaza, a la muerte o al hecho de perder el trabajo, hace que vaya quedando en esta gran herramienta que es Internet, se vaya pudiendo aparecer toda esta verdad, ¿no? Yo pienso que es a veces anacrónico analizar las cosas desde el punto de vista del Internet o de la era digital, pero puesto al servicio de los derechos humanos y de la denuncia ha sido un medio, una herramienta maravillosa. Hoy la gente filma, se ha acostumbrado a hacer una especie de periodismo amateur, de constantemente estar tomando imágenes, y hoy el gatillo fácil es mucho más fácil de detectar, porque la prueba para el derecho es fundamental, y muchas veces todos los que hablan por televisión, yo a veces los invito cuando ven un caso de un gatillo fácil, de un policía que pega, o de alguien un policía que está corrompiendo un hecho de tránsito, que vaya y lo denuncie en la fiscalía, que vaya y lo denuncie en el juzgado y no se quede esperando al periodista para hacer la denuncia. El caso ahora, por ejemplo, de Romano, que tanta manija de Diego, y de Romano, ¿saben cuántos testigos hubo de ese hecho? Un solo testigo en ese juzgado, y fue Romano. Todos los que hablaron por la televisión y todo lo demás se fueron acercando a tenor de que la fiscalía estuvo pidiendo que vaya la gente. Imagínense en algo tan trivial y tan cotidiano como puede ser un arrebato, como en el resto de Latinoamérica cuando ocurre hechos tan sangrientos, donde el periodista es asesinado, donde es asesinado su entorno familiar, amenazado, directamente de eso no se habla. Y de eso no se habla porque la respuesta es la muerte. Entonces, en ese contexto, como les decía, México y Honduras llevan la triste estadística, ¿no? Y sobre eso, lo digital es transversal, es un paradigma de lo transversal, y Wikileaks es un ejemplo de eso, ¿no? Wikileaks es el ejemplo de una prueba contundente, de una prueba de cargo importantísima de altos niveles del Estado, las denuncias de Snowden, ahora es algo que todos sabíamos, la NSA no se creó hace 10 días, ni se creó por Snowden. A partir del 11S, yo les voy tirando tips un poco de todo lo que decía, a partir del 11S hubo una ley fundamental en Estados Unidos que fue la Patriotic Act, la Acta Patriótica, que cercenó como nunca derechos y garantías de los cuales ellos se consideraban alaridos, se consideraban ejemplo y pontificaban acerca de eso, y excepcionaron sobre esa característica especial
atacaron la libertad de expresión y pusieron, y vulnerando esa garantía, permitieron escuchar, que se le escucha, pero no solamente del presidente, sino del cotidiano de la gente, y en especial de los medios y de los periodistas, que ellos sabían que eran picantes y que iban a hablar de una manera imperialista, ¿no? Y con una estructura y con una formación y con un redactar importante, con pruebas de punte. Entonces, saben a quién matan, saben a quién investigan, saben a quién persiguen, tienen obviamente un montón de efectos colaterales que no les interesan porque no tienen una estructura humanitaria en el pensamiento, viven en guerra permanente, y hoy la guerra va tomando otros matices, y esa vulneración en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, es una de las claves del acopio de información. Lo que ellos diseñaron, Internet, Facebook, Twitter, fue diseñado desde un espacio de empoderamiento de la información por parte de Estados Unidos, y se terminó volviendo una herramienta en contra. Como una herramienta es eso, una herramienta, un martillo puede ayudarnos a construir una mesa o estos taburetes, pero también nos pueden servir para cometer el crimen más atroz. Internet es una herramienta, y depende de cómo la usemos para lograr los objetivos. Pero a los efectos de las investigaciones, a los efectos del conocimiento global, y mejor, no quiero hablar de globalización, sino de la universalización de ciertos paradigmas que defiende el periodismo. Cuando uno habla de periodismo militante, la verdad que es poco, viendo la historia de Massetti, viendo la historia de Walsh, resulta un poco arrogante hablar del periodismo militante, ¿no? Yo diría el periodismo que toma las mismas causas que ellos tomaban, las lleva a la cotidianidad, y los resultados que tiene utilizar esa herramienta como es el periodismo para hacerlo. Muchas veces se acercan a mí en silencio muchos periodistas, inclusive de medios hegemónicos, y me cuentan que ellos tienen blog con seudónimo. Y lo que no les deja publicar su texto de redacción, lo publican con seudónimo a través del blog y modificando la prosa para que no se den cuenta que son ellos. Inclusive hay medios que hay ciertas informaciones que no las pueden publicar, cronistas de Clarín que se las pasan a Mirada al Sur, que se las pasan a Página 12, por esa cuestión de saber que uno está en un medio que labura por el pan, por el mango, pero que hay un corazón que está puesto al servicio de la verdad, como saben que el principal censor de un periodista, el más inmediato, no sé si vos considerás lo que ha tenido medio, es el jefe de redacción. No es el Estado, ni es el oligopolio, ni ese Snowden controlándonos, entrándonos. Entonces, desde ese lugar, sin negar el poderío que tiene el Estado como gran censor y gran cercenador de libertades, llegado el caso, es el jefe de redacción que dice que no va una cosa, ¿no? Y después le echamos la culpa a quien sea. Pero verdaderamente muchos periodistas escriben por blog, en páginas web, y dicen lo que no pueden decir, pues ya les digo, se lo pasan a colegas que su jefe de redacción le permite pasar, ¿no? Y no se andan declarando las vestiduras porque el Estado les cercena ningún derecho. Entonces, en esa estructura, Argentina, como les decía, está a la vanguardia en cuanto a libertad de expresión y protección. Es lo que hace la estructura ficcional del derecho, es lo que hace la ley, el fallo de la Corte sobre la ley de medios, verdaderamente cada uno de los que votaron, primero procuraron votar todos, adherir pero dejar su voto porque sabían que esta ley iba a trascender, este fallo iba a trascender en América, ¿no? Y verdaderamente dejaron cosas muy bien establecidas desde lo que es la libertad de expresión vista de un modo social, de un modo individual, de un modo de vista colectivo, que después está la contrapartida, ¿no? Que eso se aplique, sirva y no termine siendo el derecho elitista, como es en muchos casos, y terminen accediendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no en el diario regional o el diario del urbano, sino terminen llegando Pontevedra a la Corte Interamericana, implantando la necesidad o juzgando el tema del reparto desproporcional de la cuota judicial oficial. Que eso
esos términos teóricos, es un gran error. Y deja en evidencia esa cosa del leviatán de elegir a quien devora. Pero es triste ver cuando termina siendo Pontevedra que lo reivindica y no termina siendo un diario, una publicación o, no sé, los muchachos del Sudestado no le vendría bien un subsidio para poder seguir haciendo la buena revista que hace y no lo tiene. Y es difícil que lo tenga, pero lamentablemente termina marcando jurisprudencia internacional, reclamo de Pontevedra. Y bienvenido sea, es una ley que está consagrada, ¿no? Porque uno ya se acostumbró en esta cuestión de la trastienda de lo que es el derecho y de las causas por derechos humanos, a por lo menos lograr algo, y que ese algo pueda ser después tomado en cuenta para casos que puedan llegar a que uno lo pueda defender y tener recambre constitucional o recambre de corte nos permiten los tribunales inferiores poder alegarlo. Pero si hay algo que verdaderamente frena cierta persecución del Estado o de ciertos medios con respecto a los trabajadores, hoy por hoy es la evidencia pública de la censura. Una especie de escrache estratégico donde hay casos, en el año 2012, y con esto ya termino, el ex Wolfgang Joffre, que era el integrante, era el ex socio de Moreno Campo, patrocinando el diario Clarín, denunció a Sandra Russo y alguna denuncia por instigación a la violencia. ¿No? Ustedes saben que después del caso Kimmel se derogaron las calumnias e injurias, la Corte Interamericana incluso el gobierno argentino, que se tomó sus años en derogar y sacar las calumnias e injurias en el Código Penal contra las opiniones que tengan algún interés público o algún funcionario político o judicial. El caso Kimmel produjo ese quiebre, como lo había producido también la medida del desacato en el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Wolfgang Joffre, junto con otros abogados, pensaron de qué manera, derogada la calumnia y la injuria, podemos atacar a 678, a las personas que son disidentes de nuestro pensamiento, y hicieron una denuncia por este delito y por el delito de coacciones agravadas, porque decían que 678 y otros funcionarios del kirchnerismo estaban incitando a la violencia con ciertas tapas o ciertos comentarios, y también a los organizadores del fútbol para todos, una barbaridad. El mismo Jorge Rial, de que le voy a hablar, Jorge Rial, Chicheque, Santos y Acete se opusieron a esa demanda hecha por el Perú. Y fue esa contradicción dentro de este poder hegemónico lo que hizo que esa causa se diluyera e hicieran que los que se presentaban como imputados los terminaron presentando como testigos, y eso se fue diluyendo. Pero verdaderamente fue algo que alertó, y el CES también hizo una presentación al respecto para denunciar esto, que después fue invisibilizado, porque en esto que yo les cuento tal vez no lo hayan visto en muchos lados, pero verdaderamente fue una estrategia que la justicia frenó y la sociedad de la información militante frenó con la simple visibilización de lo que estaban haciendo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que es el contraste entre Argentina, su legislación y otras legislaciones de Latinoamérica, que no es que están atrasadas por una cuestión cultural solamente, sino que están atrasadas en virtud a que ciertos niveles de violencia hacen que lo urgente venza a lo importante, y que el horror que están viviendo verdaderamente trascienda la mera ficción del derecho. Bueno, muchas gracias.